espere, que ya llegamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, María Inés? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esperando para pegar el estirón. No, ese era otro. Bueno, esperando protegernos de este temporal que les estamos anunciando. Todos muy cuidados y preocupados por la advertencia meteorológica, pero por ahora, afortunadamente, sin daños importantes. No, yo estuve mirando algún mapa de esos tipo Windy y por lo menos para el sur, Montevideo, Canelones, Maldonado, para el sur y este, a eso de las 5 de la tarde podría ser el momento que se empezaría a complicar, así que precaución con la salida de las escuelas particularmente. Y a partir de las 20 y 21 en Rocha y Maldonado es cuando se anuncia que puede haber vientos más fuertes. Pero sabiéndolo, siempre yo siento que estamos generando un espacio de información y de prevención cuando estamos compartiendo estos datos. De eso se trata, Así que, bueno, les damos la bienvenida, los invitamos a acompañarnos en este programa y recordarles a ustedes que, bueno, que los recibimos porque hoy, como muchas veces, tenemos muchos temas para conversar y compartir. Así que este es un muy buen momento para comenzar la sobremesa y hacerla bien informado y con un té negro Canarias. El té clásico, porque ya todos sabemos cuántas cosas se pueden decir con un té negro Canarias. Canarias es nuestra manera de tomar té. Y ahora Té Canarias tiene una invitación para hacerles. Entrá en la fanpage de Té Canarias y no te pierdas los mejores momentos de charlas de Té Canarias. Este mes nos presenta Porque la prevención es vital, una charla para conocer el ABC de los primeros auxilios a cargo de la licenciada Graciela Echeverry y Jimena Pardo. No lo olvides, entrá en la fanpage de Té Canarias y disfrutá de esta charla que tiene mucho para enseñarnos. Canarias, nuestra manera de tomar té. Es un gusto para nosotros comenzar este programa dándole la bienvenida al ingeniero Marcelo Amado. Es ingeniero del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo. Muy bienvenido. Muchas gracias y un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. No vino solo, Sotelo. No, vino con una enemiga. Esperemos que no, pero no sabemos si no la tiene guardada en un tubito de ensayo o en alguna... Estamos ante... Oh, papá. Vamos a sacar el termómetro. Que es la protección para esa enemiga. A ver. Claro, esa enemiga que ustedes hacen alusión, ¿sí? Una lamentable bacteria que nos ataca a través de los alimentos, le dicen Listeria monocitógenes. Bien. Y lo que tenemos que tener control es de la temperatura de los alimentos. Por eso andamos siempre, los que andamos en la inspección, con este instrumento, que es un instrumento muy interesante. Además debería estar en la cocina, no debería faltar en la cocina de ningún cocinero o uruguayo. Nos permite saber a qué temperatura está el alimento en el momento de recibirlo, de guardarlo. Préstemelo un poquito, ¿cómo no? Ingeniero. Sí, lo hace. Yo tengo uno para la carne. Es muy similar a este. Es una belleza. Ese es sencillo, de aguja. Hay algunos que son un poquito más complejos. ¿Y qué hacemos con eso, ingeniero? Y con eso vemos los rangos de temperatura en que tenemos el alimento. Y esta bacteria en particular se mantiene a temperaturas inferiores a 5 grados. Entonces conviene que el alimento cuando está conservado, esté conservado refrigerado cuando está crudo. Y después es eliminada por arriba de los 75-80 grados. Esto se utiliza poniéndolo, pinchándolo, es un pequeño punzó, parece un pincho de boletas o de papeles, tiene una punta normal y usted lo puede poner dentro de una fruta. Dentro de una fruta, para eso también lo usamos. De una colita de cuadril, por ejemplo. Un vaso de líquido. Un vaso como el de nuestro té. Por ejemplo. No me animo por las dudas. No. Pero se supone que el agua en un té tendría que estar por encima de los... No, el té no. El té justamente se debe tomar por debajo de los 60 grados. No, me refiero al agua, no, claro, pero cuando se prepara el agua en un recipiente... Según para qué, en el caso de los té, se aconseja, y eso los chinos saben bastante, claro. que no hierva. Pero en el alimento sí es importante, a la hora de consumir los alimentos, que estos tengan una temperatura importante, ¿no? que alcancen en su corazón, digamos, en el medio, que alcancen temperaturas por arriba de 75 grados. Es decir, esté cocinado. Bien. Si está cocinado, la bacteria no está. La bacteria no está. Si está a medias. Si está a medias, la bacteria ahí se divierte mucho y crece y se desarrolla. Claro, el calor la ayuda
El calor la ayuda porque además ella siempre está en lugares donde no tiene competencia. Y si yo voy a una parrillada y me dicen, ¿a punto, señora? Y yo Bueno, le digo, como siempre, no. Bien sequito, bien muerto. Pero al lado mío hay quien le dice, a punto. No, lo de a punto puede estar a punto y bien cocido. Y habrá quien diga, sangrando. Y si está bien caliente y alcanzó la temperatura, puede estar sangrando y cocido. Lo importante cuando vamos a la parrillada, ya que aprovechamos a comentar, estamos difundiendo las buenas prácticas en las parrillas y la carne o las achuras o incluso los chorizos deben de colocarse crudos, cocinarse y servirse al cliente. Y no la práctica que algunos tienen de marcarlo. Claro. Ahí también aparece... Porque al bajar la temperatura puede volver la bacteria, si es que estaba presente. Puede estar presente. Y además se refrigera mal, eso después se sigue multiplicando. Entonces, la buena práctica es lo que nosotros estamos recomendando. Pasar del frío al calor, el calor que termine la cocción. Que termine la cocción y ahí la ingesta. Y en el caso de los productos congelados, que decimos los semi-preparados, empanadas semi-cocinadas, empanadas, prepisas, pequeñas piecitas de pollo. Piecitas de pollo prehechas, eso al horno eléctrico, a gas o al horno de leña, no al microondas. Nosotros estamos desaconsejando el uso del microondas para calentar la comida, primero porque el microondas no llega a temperaturas que eliminen esta bacteria. Y además, la práctica de algunos jóvenes que también nos han dicho, esto en el microondas no se puede poner. Lo ponemos rapidito, como estamos todos surgidos de tiempo, medio calentó, apenas se derritió la mozzarella, sale y come. Y ahí puede estar el problema. Ahí es donde puede estar el problema. Bien. Porque esta es una bacteria que le dicen ubicua, es decir, la encontramos en todos lados. Bien. En todos lados. Entonces, ella siempre está en competencia desleal con el resto de las bacterias y microorganismos que se la comen. Pero cuando ella encuentra una zona donde puede multiplicarse, ahí se metió. Dígame, estuvimos hablando del horno, bien caliente, determinada elevada temperatura para cocer realmente los alimentos. Claro. Hablamos del factor microondas, todavía no hablamos de los alimentos crudos, todavía no hablamos. Ni hablamos de los alimentos a hervir. Sí, correcto. Todavía no, lo hablamos como término general. Por ejemplo, un detalle, una comida que está siempre ahí en la vuelta, hacerle unos panchos, la tradicional. Exacto. El pancho tiene que hacerse hasta que empieza a marcarse, digamos, lo que no nos gusta verlo rajado. Es decir, el pancho, el frankfurter, en su interior no llega a esas altas temperaturas a pesar de que lo hervimos. Porque al hervir 100 grados, y nunca llega a 100 grados porque justamente ahí se da una interfase, en su interior no llega a los 60 y pico de grados hasta que no empieza a rajar. Bien. Entonces tiene que estar bien caliente. Cuando decía, me quema. Cuando se abrió, empezó a abrir, uno dice, ¡pa! Se me pasó. Se me pasó. Está. Y algunos tienen la práctica de el pancho comerlo como fiambre, cortadito. No. Desestimulamos ese tipo de prácticas, bien cocidos. ¿Y qué hacemos con los fiambres, ingeniero? Bueno, hay determinados fiambres. Los fiambres es lo mismo. O sea, hay determinados fiambres en los cuales su propia elaboración, como esos fiambres que vienen de cocción fuerte, que uno los ve que son todo compactos, esos fiambres en su origen no tienen problemas, salvo que hayan sido contaminados en el lugar de venta o en el lugar de manipulación. Los otros tipos de embutidos, más parecidos a los chorizos, salchichones, ahí pueden haber algunos inconvenientes, salvo que hayan sido bien sazonados. Ahí hay un tema de prácticas, de buena práctica de manufactura y de elaboración, que la misma competencia de los microorganismos que generan la fermentación interna y las altas condiciones de pH y demás hacen que sea inocuo. Esa es la forma de conservar. A veces están un poquito blandos. Cierto. Bueno, esos son algo riesgosos. De todas formas, las chacinerías están bajo control, tanto del Ministerio de Ganadería como de la Intendencia o las Intendencias del interior o del resto del país, porque el interior estamos todos, ¿no? Sí, claro. Sí, es cierto. Entonces, esas chacinerías están en control. Cuando se han encontrado algunos casos, se hace lo que se llama la recolección o el recall y se retira todo de la venta y se va a buscar, ¿no?
Vale decir que estamos recibiendo y vamos a seguir escuchando al ingeniero Marcelo Amado, porque ya van 4 personas que fallecieron por Listeria monocytogenes, esta bacteria que se aloja en los alimentos y que está generando preocupación y campañas por parte del Ministerio de Salud Pública. La cartera publicó ayer en su página web, pueden conocerla ahora, una lista de prevenciones. Ya van 13 casos, dentro de los cuales 4 personas han fallecido, que fueron notificados al Ministerio de Salud Pública. Son más del doble de los que suele haber cada año. Es decir, hace años que tenemos esta bacteria y hace años que convivimos, entre comillas, con ella. Ahora se ve una suerte de empuje. Vale decir que es mortal solo en caso de que haya enfermedades previas y que fomenten un terreno de vulnerabilidad en la persona que se convierte en paciente. Enfermedades previas o cuadros que empeoraron con esta bacteria. Vale decir entonces que ella vive entre nosotros y de vez en cuando guapea. Sí, se puede decir eso. Nosotros tenemos que evitar que ella levante vuelo. Nosotros tenemos que ser muy exigentes con la higiene, con la limpieza y con el manejo de alimentos. Y no cruzar alimentos crudos con alimentos cocidos. Las famosas tablitas en la casa o en los lugares de elaboración, por eso tienen algunos lugares con distintos colores. O sea, la que se usa para la carne es para la carne cruda, la que se usa para la carne cocida es la carne cocida. A veces tenemos la mala práctica de haber cortado la carne cruda y cuando la sacamos del horno o del recipiente de cocción la volvemos a apoyar en esa misma tablita. Ahí genera posibilidades de haber contagiado o de entrecruzamiento. Cuando tenemos pollo, lo manejamos en una tabla para pollos y para el pollo crudo. Y en el caso del pescado, que ahora es muy habitual, algunos tienen el hábito de consumo del pescado crudo, lo estamos desestimulando, porque justamente el pescado crudo puede ser uno de los factores o de la vía de esta bacteria. O sea, que el consumo de alimentos crudos es altamente riesgoso, y más en poblaciones que sean susceptibles, mujeres embarazadas, inmunodeprimidos, personas de mayor de Obviamente 60. estamos hablando del uso doméstico, no solo en los establecimientos, no solo en restaurantes, bares. No, yo me acabo de pegar, empecé a repasar todas las tablitas que tengo en casa, me entré a sentir con una sensación de culpa. Totalmente. Porque y la tablita hay que además hacerle una muy buena higiene y cada tanto cambiarla, porque todas esas rayitas que además no son de tablita, a veces son de plástico o de algún material. Sí, yo de plástico no uso porque... O acrílico. Sí, claro. Si es de tabla es más fácil de limpiar y después hay que rasparla, ¿no? Ojo, hay que rasparla. Pero y tablas duras, no tablas blandas. Pero bueno, pero estamos todos iguales, ¿eh? Estamos todos pensando en casa no, qué horrible, claro, este fin de semana y el asado. No, es terrible, porque además en serio que tenemos que hacer una autocrítica en esto, ¿no? Marínez, esto vale para esta bacteria como para todas las otras. Bueno, no me venga a asustar acá. Yo no vengo a asustar, al contrario, justamente. Que si no, yo no vengo mañana, me quedo limpiando las tablas en casa. No, es que a veces uno dice, tengo una diarrea, tengo un dolor de estómago, un ataque al hígado, y ahí está el factor. Y a eso quería ir. Yo sé que usted no es médico, ¿no? Y estamos hablando con alguien que es ingeniero y con formación... Agrónomo. Ahí está, en agronomía. Pero este bichito, ¿nos puede hacer pasar un mal momento al rato de que lo consumimos? Bueno, este es un bichito bien complicado porque puede reaccionar rápidamente o pasarse 70 horas adentro nuestro trabajando. Entonces, y no tenemos ningún síntoma. Entonces, podemos no tener ningún síntoma. Por ejemplo, nos contaminamos en el fin de semana y hasta el jueves el bichito no avisa. Puede ser, puede pasar eso. Eso es lo que nos han explicado los médicos. Claro, también puede ocurrir que no cursar una enfermedad aguda por el... También, claro, no necesariamente, pero bueno. Exacto. Ahí, bueno, justamente este bicho es susceptible a todos los sistemas nuestros inmunes. Entonces, por eso los inmunodeprimidos son más... Ahora, ingeniero, ¿y qué hacemos con la naranja? Además de le metemos el termómetro y, bueno, está a una temperatura donde la bacteria puede proliferar. La naranja hacemos buenos jugos, la naranja la pelamos. La naranja la consumimos. Lo que tenemos que tener mucho cuidado no es solo con la naranja, es con las manos nuestras. Claro. Y con las manos de los manipuladores de alimentos y sobre todo en los lugares de elaboración muy frecuentes. Ahí algunos aconsejan guantes. Nosotros en lo personal creemos que el guante no es lo más adecuado.
salvo que uno cada vez que manipula un alimento agarre el guante y lo tire, cosa que no es lo Cosa que no frecuente. ocurre, claro. ¿no? O Yo sea, uso guantes descartables de esos finitos no sé si son de cirugía o pretenden ser. Bueno, pero una vez que termina de elaborar, Exacto, lo tira. y me son muy cómodos, pero reconozco que no es Nosotros común. Hay gente que los usa para toda la casa, inclusive Claro. para todos los Entonces, espacios. Lo mejor es lavarse las manos. Las manos nuestras son además las que perciben la suciedad porque uno se siente que tiene grasa, que tiene suciedad y se lava. Lavarse las manos, sí. el lavado de manos es otro de los temas bien importantes, no es agüita y otra cosa. La mano empieza en el codo. Bueno, eso para el manipulador empieza en el codo, pero la mano requiere primero el agua, después el jabón, y cuando tenemos bastante jabón en las manos contamos por lo menos hasta 20, lo que se llama 20 segundos, que ese es el tiempo que nosotros le vamos a destinar para sacar la suciedad. Una vez que sacamos esa suciedad, ahí vamos al enjuague. Y después del enjuague, lo posible, agua tibia o agua caliente para sacar. Y después, si es un manipulador profesional, debería ir al desinfectante. Cuando es un manipulador profesional, tiene que ir al desinfectante. Y luego, el agua para sacar el desinfectante y se terminó ahí. O sea que usted... Eso es la mecánica que tenemos que tener cuando manipulamos alimentos y sobre todo a nivel profesional. En la casa, el cuidado que tenemos que tener, sí, es de lavarnos muy bien las manos antes de empezar a cocinar. Y que si tomamos los huevos para hacer una preparación, ahí sí tenemos que tener los cuidados. Ahí siempre, sí. Ahí siempre. Sí. Eso siempre. Sí. Lo que pasa es que, claro, en los platos complejos, que usted pasa uno se lava las manos 4 veces, 5 veces, pero claro, a la que te criaste, ¿no? Por eso es que es bien Nunca importante conté 20 veces, lo digo públicamente. Claro. Sí, Son 20 segundos más o menos, que es lo que se calcula. No, Por eso dice un uno horror. hasta Sí, el 20. Yo claro. mañana no vengo porque voy a repasar todo esto. Todas las Mientras tanto, lecciones. vamos a darle Pero cabida eso- a las preguntas de ustedes, que son las que importan. Y con los lácteos, ¿qué pasa? Dice Irene del Parque Rivera. Bien, los lácteos es otro terreno. A el ver, cual, Irene. el tema de los lácteos, estamos hablando de lácteos, se pasteuriza la leche. Bien. Los riesgos empiezan cuando estamos manejando lácteos que provienen de leche cruda. El caso que se hagan yogures con leche cruda, se hagan quesos con leche cruda, o el mismo manejo de la propia leche cruda que en algunos lugares del país todavía se sigue tomando como práctica. Ese es un riesgo importante. Y después, en algunos lácteos, algunos quesos son recontaminados. Entonces ahí es donde puede haber algún problema, pero tiene que haber un foco previo. O sea, el lácteo, si proviene de la leche pasteurizada, no debería estar. Porque vale la pena recordar que esta bacteria puede estar en la mesada de casa. Sí, incluso además de estar en la mesada, ella genera un recubrimiento, una costra. O sea, esa colonia genera una costra. Y esa costra solo se remueve con cepillo. O sea, esta también es de las prácticas. Es complicada, ¿eh? Bichito porfiado para Por eso sobrevivir. es que nosotros cuando hacemos las recomendaciones no pensamos en ellas solamente, pensamos en todas las prácticas que hay que tener en los restaurantes, en las cocinas. A ver, Amado, usted Dígame. sabe que esta noche la gente va a empezar... termina el La programa... venta de cepillos va para arriba. Ahí está, la venta de cepillo va para arriba. Gracias a Amado. Eso No, digo, yo estoy pensando que mucha gente en este momento está tomando recaudo y dice, bueno, cuando terminemos de escucharlo a este hombre, vamos a pasar el cepillo con También. hipoclorito por la cocina. Bueno, no es para alarmar, digo, son las No, prácticas que pero deberíamos está tener perfecto, habituales. está perfecto. Ahora, Ahora, eso... no solo hipoclorito, porque eso le iba a decir, ¿me quedo corta con hipoclorito? Claro, porque si sabemos que existe esta bacteria y que tenemos un lugar proclive a que se contamine con ella, deberíamos cambiar. O sea, ella también genera ciertas resistencias. Ah, porque ella se acostumbra. Se acostumbra y es media resistente. Entonces, el amonio cuaternario es uno de los infectantes que se usa en particular mezclado con alcohol. Yo voy a una droguería y digo, el ingeniero agrónomo Amado me dijo que venga a comprar amonio cuaternario. Se vende como cualquier otro desinfectante. Hay marcas comerciales. Hay marcas Pero comerciales de amonio básicamente se cuaternario. usa, ¿Lo a nivel- diluyo con alcohol? Se le agrega alcohol. Pero básicamente esto se recomienda para las plantas. Yo también le estoy hablando a los elaboradores de alimentos. Yo cuando era Es chico... que si usted me dice a mí que yo tengo que tener amonio cuaternario en la cocina, Claro. yo le voy a decir... No solo le hablo a usted. No, yo quiero proteger a mi gente, no quiero tener amonio cuaternario. Y sin embargo es al revés. Exacto. Pero, a ver, nosotros cuando éramos niños nos criamos con las abuelas. Y mi abuela, lo que no faltaba en casa era el líquido Carré, famoso. Totalmente de acuerdo. El líquido Carrel y otro desinfectante amarronado, que hacía espuma y que tenía una espada.
Sí. ¿Se acuerda de los dos? Sí, Con los dos se ¿Cómo no? desinfectaba y todos sentíamos que habíamos pasado... Y pasamos por ahí. Sí. Ahora, lo que hemos percibido en estos últimos años y estas últimas 2 generaciones, por decir una época, se ha bajado la guardia en las prácticas de higiene y de manipulación de alimentos. Porque no se heredan, se transmiten. Entonces, esa transmisión que teníamos generación a generación de estar al lado de la abuela y ver cómo se hacía... Claro, que se manipulaban más alimentos. Y se manipulaban más alimentos. Entonces, Hoy claro, estamos en los preelaborados. Sí, tampoco nadie comía afuera. Claro. O ocasionalmente. Tendés nadie... a confiar, decir, bueno, Claro. si ya Y viene... hoy tenemos los freezer, tenemos las heladeras, tenemos los microondas y eso requiere mucha higiene. Ingeniero, a propósito, hay una televidente que plantea algo que está siempre pendiente, que es el tema de los alimentos que van al freezer. Dice, un problema que la población olvida es que congelar alimentos y congelarlo y vuelto a congelar es malo. Eso no es grave, no es malo. Grave. Eso no es malo, es grave. El Porque alimento crudo. ¿El alimento crudo o hecho? A ver, ustedes congelan algo. Incluso cuando uno va a comprar un alimento, lo que conviene es consultar si ese alimento estuvo congelado. Ajá. Si uno piensa comprar determinado corte de carne, por decir algo, Sí. ¿no? Entonces dice, bueno, y lo voy a guardar porque lo voy a poner en el freezer. Consulte primero si ese alimento fue congelado. ¿Por qué? Porque una vez que se descongela el alimento, empieza a formar agua en su interior. Y cuando usted lo vuelve a congelar, esa agua rompe y parte. Entonces ahí son lugares donde se crían... Aunque esté a temperaturas bajo cero. No importa, porque ahí cuando usted lo descongela, claro. ahí empiezan a trabajar. Y más este tipo de alimentos. Pero el alimento que se congeló no debe ser... Si lo descongelamos, ya no puede volver a ser congelado. Entonces, lo que hablamos siempre es de las cadenas de frío. Y la cadena de frío vale para esta y para todas. La cadena de frío es crucial. Y uno en la casa, lo que nos conviene es, si vamos a algún lado y tenemos que comprar alimentos congelados, o volvemos rápidamente a nuestro hogar, o tenemos recipientes una que ahora hay, claro. que hay heladeritas, hay bueno, hay hasta unas bolsas térmicas. Cierto. Entonces, eso nosotros lo recomendamos y además lo practicamos. En lo personal lo practicamos. Ay, Amado, mire, tengo una lista tan larga que voy a tener que hacer una pausa y volver con usted. ¿Está preparado? Como usted quiera. Acá alguien que dice que lava después que utiliza las tablas. Hola, María Inés Sotelo. Yo tengo varias tablas y después que las utilizo las lavo con hipoclorito. ¿Está bien? Es correcto, es una buena práctica. Lo que tiene que revisar es si esas tablas o superficies están bien lisas, porque cada tanto se van marcando. Y si se marcan, ahí es donde se deposita. Entonces hay algunos estudios que demostraron de que el plástico muy marcado es más contaminante que otras Sí, de plástico no hay que usar en realidad. No sería lo aconsejable. Empecemos por usar de madera. Y de maderas duras. De maderas duras que son las que no penetran las grasas. Porque la madera también, si la madera es blanda... Y además, guardémosla para el pan. Guardémosla para el pan. ¿Qué le parece? Y cepillarla muy bien, ¿no? O sea, bien higienizable. Superficie lisa, bien higienizable. Miriam le pregunta si el vinagre también desinfecta, el de alcohol. Con respecto al vinagre, se usa para el consumo, no llega a matar este tipo de bacterias. Bien. ¿Cuál es la correcta manipulación del pollo? Le dice María. Como todos los alimentos, y el pollo en particular, bien cocido. Eso me acuerdo que yo cuando era niño, a donde íbamos a comer o cuando estaba preparado, mirar. Si tiene una parte que está media rosadita o no está bien cocida, da para desconfiar porque el pollo en particular puede tener no solo esta, sino otras amigas de ella que pueden tener algún problema en la salud. Bien cocido el pollo siempre. Y si se manipula en la heladera, tiene que estar en un recipiente tapado, cerrado, al frío y luego manejarlo sin mezclar con otros alimentos. ¿Los síntomas son parecidos a los de una gastroenterocolitis? No, tengo entendido que son más parecidos a un tipo meningitis, a un tipo de dolores de cabeza, vienen más por ese lado. ¿Qué hacemos con la frutilla? ¿La seguimos lavando con una gotita de hipoclorito? Pregunta alguien aquí. La frutilla, bueno, ahí me toca la sensibilidad como agrónomo. Sí, vamos a llevarlo a su territorio. Sí. Lo estábamos tratando muy bien, lo teníamos en un terreno de confort. Vamos a llevarlo al campo a ver cómo me lava la frutilla y ¿sabe qué? El rabanito. El rabanito. Uy, A el ver, berro. En el caso ahí está, y el berro. Y el Lo berro. quiero ver, Amado. ¿Iba al corte? No. No, en todavía. En el caso de la frutilla, para poder manejar la frutilla bien en su casa, conviene primero no comprar frutilla que dure más de 2 o 3 días en la heladera, porque después se empieza a echar a perder.
guardarla en un tupper, mantener el cáliz, la parte verde que tiene, para que no se deteriore lo más entera posible, y en el momento que uno la va a usar, ahí la lava. La tiene que lavar poco rato en agua, porque ella si no se empieza se hidrata. Sí, y se empieza a deshacer, porque la frutilla no es un fruto, es una cantidad de frutos arriba de una formación. Entonces eso tiene otra. ¿Y usted la lava con hipoclorito la frutilla? Sí, no, acá un televidente hizo el aporte. Ah, no, pues yo a su casa no voy a comer frutilla, le yo la lavo advierto. Se con lava agua. con hipoclorito y después se enjuaga, pero... Claro. ¿Y sin hipoclorito se puede? No sería aconsejable, pero el hipoclorito uno lo deja 5 minutos con una cucharadita en el caso de la frutilla y ella... Vamos enseguida al rabanito y al berro. Pero antes le El berro pregunto, ha ¿y qué cambiado pasa mucho. con el arrastre? Porque uno se siente seguro cuando coloca la frutilla tomada desde su cabito en el chorro de abundante agua de la canilla. Y entonces ahí uno dice, acá te está yendo bacteria, vos, tu vieja y tu papá, y ahí se siente saludable. No me conteste ahora, por favor, enseguidita cuando volvamos de la pausa. ¿Con eso alcanza? No, bueno... No lo sea primero- malo. Amado.